sorprendió la tarde, Santiago. La dice además por la tarde la detención de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea y amigo del expresidente Pedro Castillo. Santiago, sí, esta información reventó, por supuesto, Latina te lo contó primero, explotó en redes sociales también. ¿Cuándo ocurrió? Atención con el comunicado de la Cancillería, que lo primero que te dice es que no fue detenido en Perú. Alejandro Sánchez Sánchez fue detenido en los Estados Unidos, por una patrulla fronteriza, señala el comunicado de Cancillería. No se conocen todos los detalles, no se conoce la circunstancia exacta, cómo es que llegó a México, intentó cruzar ilegalmente la frontera, todavía no están despejadas esas dudas, pero lo concreto es que Alejandro Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea, detenido en un centro en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Vamos a ir tratando de darte todos estos detalles. Vamos a ver lo que dice el comunicado de la Cancillería. Ojo que tiene la versión respecto a que sí intentó cruzar la frontera de manera irregular. Ahí está el comunicado de la Cancillería, que el Consulado General del Perú en Houston, ahí está, fue informado de la detención de la referida persona, Alejandro Sánchez Sánchez, por parte de la patrulla fronteriza de Texas en Estados Unidos, luego de intentar cruzar irregularmente la frontera sur con México en la localidad de El Paso. El ciudadano segundo Sánchez Sánchez, dice, se encuentra actualmente en el centro de detención del Río en Texas. Ahí está el comunicado oficial de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, estamos conociendo más detalles, vamos a tratar de contarte también por qué importa esta detención. Puede ser determinante para procesar o para avanzar en los otros casos de corrupción, porque era Sánchez Sánchez una persona de absoluta confianza del presidente Castillo, y de esa relación se desprenden algunos de los casos de corrupción que se investigan en el fuero judicial. Conversamos a esta hora de la tarde con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura. ¿Por qué lo buscamos a él? Porque efectivamente él, desde la Comisión de Fiscalización que presidió en el periodo legislativo pasado, estaba muy al día investigando, intentando aproximarse a los hechos precisamente con Sánchez Sánchez, Katia. Así que ya lo tenemos. Expresidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Ventura, muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aquí en Latina Noticias. ¿Cómo está? Buenas noches, congresista. Muy buenas noches, un gusto comunicarme con ustedes. Y efectivamente, desde la Comisión de Fiscalización hemos puesto en alerta de la posible fuga de Alejandro Sánchez Sánchez, hoy capturado en la frontera México y Estados Unidos. Este personaje, él habría sido una de las personas importantes dentro de la organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo y asimismo dueño de la Casa de Zarratea. Congresista Ventura, yo quería consultarle qué impresión le genera que Alejandro Sánchez Sánchez no haya tenido orden de captura internacional, pese a que tiene una orden judicial de prisión preventiva por 30 meses. Bueno, llama la atención porque en su oportunidad nosotros hemos alertado a diferentes instituciones de nuestro país e inclusive a Migraciones de la posible fuga de Sánchez Sánchez. Es más, recuerden ustedes que en su oportunidad a la policía, a nuestra policía, lamentablemente se le escapó Fray Vázquez, Juan Silva, en su momento Bruno Pacheco, y nosotros hemos advertido de la posible fuga de Alejandro Sánchez Sánchez, y oh sorpresa, lamentablemente sucedió lo que todos ahora tomamos conocimiento y felizmente ha sido capturado. Esto conlleva a que hay una responsabilidad de aquellos funcionarios que han permitido la fuga de Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Cómo Alejandro Sánchez Sánchez salió fuera del país? Nos tienen que dar explicación. Correcto, esa es una pregunta que se está haciendo usted y que también podría ser trasladada a las autoridades que permitieron que Sánchez Sánchez se escape del brazo de la justicia en el Perú, ¿no? Pero, señor Ventura, quería aterrizar también en qué cargos está investigando la justicia en torno a Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Por qué
se le dictó prisión preventiva? ¿Por qué la ciudadanía tiene que entender que este personaje tiene una relevancia en el acontecer nacional y en los procesos de corrupción de Castillo? Usted estuvo revisando esa carpeta fiscal o por lo menos conociendo ese detalle. Si le pregunto, ¿por qué este es un hombre importante para la investigación? ¿Qué me responde usted, congresista? Sí, debo poner en un orden en el sentido de que en la carpeta fiscal solamente lo puede ver el fiscal y obviamente la defensa técnica. Las investigaciones en sede fiscal son reservadas. Distinto ha sido lo que se ha llevado de investigación en el Congreso de la República, es decir, en la Comisión de Fiscalización, que todas las diligencias de investigación, declaración, recopilación de datos han sido todos de manera pública, ¿no? Para que la población sepa cómo se ha estado realizando las investigaciones. Sánchez, el dueño de la Casa Zarratea, tiene mucha relevancia porque él habría participado no solamente en una organización criminal como tentáculo de esta organización dirigida por Pedro Castillo, sino también en los casos de corrupción respecto a Petroperú, en el decreto de urgencia 102, donde habían participado varios alcaldes, en el caso Zarratea. Recuerden ustedes de que se ha podido ver por algunos medios de comunicación que el presidente Pedro Castillo, que siempre utilizaba el sombrero en todas las ceremonias y diligencias propias como jefe de Estado, pero a partir de las 10 de la noche, 11 de la noche, él se ponía el gorro, o sea, se cambiaba el sombrero por un gorro para despistar de los ingresos que tenía de manera irregular a la Casa de Zarratea. Asimismo, ha estado relacionado a los ascensos irregulares en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas y en el caso Puente Tarata. Vea usted, todos estos lamentables episodios de actos de corrupción, nosotros hemos estado investigando, es más, hemos emitido informes finales y hemos puesto en evidencia de estos presuntos actos de corrupción, que hoy estos informes están sirviendo al Ministerio Público para que se den con los prófugos, como el caso Alejandro Sánchez, se pueda recopilar información, se continúe con los allanamientos y detenciones preliminares. Entonces, con conocimiento de causa, le menciono de que los informes emitidos por la Comisión de Fiscalización esta vez sí han servido para que se continúe con las investigaciones preliminares sobre estos actos de corrupción. Congresista Ventura, ¿qué llamado le haría usted a las autoridades correspondientes? ¿Le solicitaría a la Cancillería, por ejemplo, o al Ministerio Público detallar cómo va a proceder de aquí en adelante para que Alejandro Sánchez pueda venir lo más pronto posible a nuestro país? Sí, inmediatamente conocido esta información, vamos a cursar documentación importante a Cancillería para que nos informe cuál va a ser el procedimiento de extradición de este personaje, Alejandro Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea. Importante información que nos tiene que brindar Cancillería, porque de esa manera va a existir objetividad y no nos vamos a encontrar un trámite engorroso, burocrático sobre la extradición de Alejandro Sánchez, como ha ocurrido con otros personajes ligados a los actos de corrupción, como Alejandro Toledo. Ahora, ¿y qué tenemos que pensar sobre los otros prófugos? Porque si Alejandro Sánchez aparece en los Estados Unidos intentando cruzar por la frontera con México, ¿cuál es el nivel de sospecha, diríamos? ¿Es válido sospechar o pensar que los sobrinos podrían estar en México también? En todo caso, me refiero a los otros investigados en estos casos, ¿no? Porque ¿por qué estaba Alejandro Sánchez en México? ¿Qué puede concluir usted a partir de este intento de primero quizá buscar algún auxilio en México y después cruzar a los Estados Unidos? ¿Cómo lo toma usted? O sea, digamos, ¿qué le hace pensar esto? Porque México precisamente es el país que está asilando a la familia de Castillo. Duda razonable de la conducta y comportamiento del presidente de México, que está protegiendo estos actos de corrupción, sosteniendo de que es un perseguido político Pedro Castillo y su familia, y hoy podríamos evidenciar de que Sánchez pretendía ingresar a México justamente para seguir
tapando o para que lo sigan ayudando y poder dejar de lado las investigaciones que se vienen en su contra. Es importante, por eso le decía, que nuestra canciller tome las acciones inmediatas para que no se deje pues sin que Alejandro Sánchez sea extraditado a nuestro país y se pueda realizar todas las diligencias preliminares ya como ha estado realizando el Ministerio Público. Congresista Héctor Ventura, expresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Latina Noticias. Gracias, congresista. Gracias. Sí, ahí estaba el congresista Héctor Ventura. Interesante además, ojo Santiago, que él ya no es presidente de la Comisión de Fiscalización, pero sí va a remitir un escrito a la Cancillería para que dé los detalles del proceso que va a seguir traer a Alejandro Sánchez a nuestro país. ¿Qué pasa si es expulsado a México y las autoridades peruanas no hacen nada? No, creo que ha sido más bien rápido, ha sido rápido el trabajo de la eso sí. Cancillería de reportar. Porque si la Cancillería no reportaba, Katia, ¿cómo uno se enteraba? Yo creo pero ha sido más una información periodística, por supuesto. Primero la vio aquí en Latina Noticias, claro que sí, pero fue por un dato que le pasaron a nuestro compañero. Claro, digamos, conectado con consulado en Houston. Claro, él conecta con el consulado de Houston y le confirman la situación. Lo que digo es, me parece que escapa a las manos solo de la Cancillería. Creo que aquí es más la justicia, digamos, si quieres, el Poder Judicial o la Fiscalía en este caso, los que deberían apurar el trámite, ¿no? Claro. Cooperación internacional. Claro, en este caso sí, hay una oficina de la Fiscalía que precisamente ve este tipo de casos, pero mira, también lo que le preguntaba al congresista Ventura, él decidió responderme de una manera, pero cuando le preguntaba, oye, ¿por qué es importante este hombre que estamos viendo? Porque ustedes se preguntarán, Santiago, Katia, ¿de quién nos están hablando? Bueno, este era el amigo empresario del presidente, que parecía querer meterse a hacer negocios en todos lados, ¿no? Sí, financió la campaña, le prestó su casa, la famosa casa de Zarratea, organizó su casa además para hacer reuniones piso por piso a nombre de Pedro Castillo. Pedro Castillo dice que iba a tomar la sopa verde porque la mamá de Alejandro Sánchez cocinaba muy rico y por eso iba siempre. Pero recordemos pues que ahí se reunía con Karelín López, la casa ahí en se Asia. Reunía también, claro. O sea, ahí se reunía con todas las personas. Con todos los, sí, con todos los que después terminan siendo investigados, pero un personaje del mundo privado que se acerca, sin ser funcionario público, autoridad electa, al presidente Castillo en su momento. Alguien que termina vinculado a situaciones de, decíamos, Petroperú, decreto de urgencia, caso Anguía, incluso el gabinete en la sombra. Todo esto lo hacía con un interés, digamos, la justicia sospecha de que era un empresario que se acercaba al presidente para hacer negocios. Claro, definitivamente. Para ganar una plata. Viajó con él a Estados Unidos. Viajó con él a Estados Unidos. Y le recomendaba gente, le recomendó a Heiner Alvarado, le recomendó al señor Roger López como jefe de la Autoridad para la Reconstrucción. Claro. Se reunía con el dueño de la Clínica Internacional. Él es todo un personaje que está el poder en la involucrado y está involucrado justamente en esta investigación sobre el llamado gabinete en la sombra. Vamos a conversar a esta hora de la noche ya con el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, el fiscal, el doctor Edgar Rebaza Vargas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina Noticias. Buenas noches, doctor Rebaza, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, Santiago, buenas noches, Katia, gracias a ustedes y un saludo para todos los televidentes. Doctor Rebaza, yo quería empezar preguntándole, ¿se saben las circunstancias exactas en las que fue detenido Alejandro Sánchez? Porque se dice que intentó cruzar la frontera de manera irregular, de manera ilegal, pero se dice también que él ya tenía visa y que puede haber sido otro delito, otra falta, otra infracción por las que fue detenido. ¿Cuáles fueron las circunstancias de esta detención? Bueno, de acuerdo a la información que se ha compartido con nosotros, es que la persona de Alejandro Sánchez habría sido detenido por autoridades de Estados Unidos de América y en circunstancias en que él habría estado
intentando ingresar de manera migratoria irregular a ese país en la frontera que mantiene con el país de México. Correcto, entonces fue detenido en una situación que para la justicia americana es delictiva, digamos. ¿Cómo se suele proceder en este caso, señor fiscal? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? ¿Que haya un proceso de expulsión de Alejandro Sánchez Sánchez o que se inicie más bien un trámite de deportación? Yo no entiendo esta figura y creo que los que vemos el Buenas probablemente tampoco. Si puede explicarnos qué viene en torno al trámite para que pueda cumplirse esta prisión preventiva que pesa sobre él. Bueno, como sabemos, la persona ha sido detenida en estas circunstancias por las autoridades americanas y de acuerdo a la legislación americana y a sus procedimientos en este caso de una situación irregular migratoria, ¿no? En una condición de ilegal, una de las alternativas es que esta persona sea expulsada a su país. Así es que conforme ha confirmado las autoridades de Cancillería de Perú, ellos están abocados justamente a tratar con las autoridades americanas esta situación y esperemos que su expulsión hacia el Perú sea dada en los próximos días y como sabemos en el Perú pesa contra él ya una orden de captura para ser puesto a disposición al proceso que todos conocemos, que es llamado Gabinete Nazón. Doctor Rebasa, si es un proceso de expulsión y no es un proceso de extradición, igual usted puede estar presente en el mismo, es decir, usted va a viajar, va a tener un equipo de fiscales con los que viaje o van a esperar que ese procedimiento se dé en este país y esperarlo en el nuestro. ¿Cómo van a proceder ustedes como Oficina de Cooperación Internacional en la Fiscalía? Fíjese, entendemos que este es un tema por su condición migratoria, no es una extradición. Obviamente la extradición es un proceso más largo, se da en circunstancias irregulares, pero dada la situación que él tiene una situación migratoria irregular y sería expulsado por ello, ya no se recurriría a la extradición. Y en términos prácticos, la expulsión cumpliría de alguna manera los mismos fines para efectos del proceso. Es decir, sería devuelto al Perú. Como en el Perú hay una orden de captura, sería puesto a disposición de las autoridades judiciales. Ahora, ¿esto incluso sin tener orden de captura internacional, doctor? Sí, porque su situación es que él está detenido por lo que la autoridad, digamos, de migraciones y por el hecho de pretender ingresar a ese país. Y de acuerdo a las normas existentes, él sería expulsado a su país, que es el Perú, y ahora en el Perú, bueno, sí está pendiente las órdenes de detención dictadas por las autoridades judiciales del caso. Doctor Rebasa, a propósito de ello, ¿por qué no había orden de captura internacional? ¿Por qué es que lo detienen por otro delito? Y suena hasta paradójico que ni siquiera lo hayan detenido, pese a que en el Perú tiene una orden de prisión preventiva de 30 meses. ¿Por qué no se llegó a concretar esa orden de captura internacional? ¿No la solicitaron ustedes como Fiscalía? ¿No se la solicitaron al Ministerio Público? ¿Qué sucedió ahí? Fíjese, el fiscal del caso, los fiscales del caso lo han solicitado, la autoridad judicial también la ha dictado de manera regular. En la misma resolución se dicta una orden de captura nacional e internacional. Las órdenes de captura internacional se difunden a través de Interpol. Es ya la oficina de Interpol la que hace cierto cuestionamiento de información y de acuerdo a sus procedimientos a esta disposición judicial peruana, y es por eso que no se difunde a través de Interpol, porque ellos son los que la cuestionan. Entendemos que las autoridades del caso, en particular los jueces del caso, han enviado toda la información ampliatoria a Interpol, pero ya es un tema de esta institución, ¿no? Ahora, ¿hay alguna posibilidad, fiscal Rebasa, de que el señor Sánchez Sánchez se acoja a programas de asilo para inmigrantes? Por ejemplo, entendemos que el gobierno de Estados Unidos tramita, incluso a través de la web, a través, digamos, de entrar a internet, hacer una solicitud, te presentas o ingresas de manera ilegal en la frontera y te puedes acoger a un pedido de asilo. ¿Hay esta posibilidad para Sánchez Sánchez? En realidad,
Doctor Rebasa, creo que hemos perdido comunicación con el fiscal. Nos estaba hablando la cabeza de la Oficina de Cooperación Internacional de Fiscalía. Y la verdad es que nos aclaraba mucho por cómo nos venía hablando este funcionario, que daba la sensación de que no va a ser un trámite muy largo, de que se vendría una expulsión, ¿no? Porque es un tema de migración, porque es un tema, al parecer, de intento de ingresar al país de manera irregular, sin la visa correspondiente. Ahora, es importante decir que en el año 2021, la primera vez que Pedro Castillo va a Estados Unidos, va con el empresario, justamente, con Alejandro Sánchez, y él sí tenía visa para ingresar a Estados Unidos. De repente se la venció, pero retomamos con el fiscal Rebasa. Santiago. Sobre el asilo, fiscal, gracias por retomar la comunicación con nosotros. ¿Habría alguna posibilidad de asilo en la medida que Estados Unidos está otorgando este beneficio a algunos inmigrantes, sobre todo los que cruzan la zona del Darién en Centroamérica, en esta crisis de migrantes que también ocurre en la zona donde ha sido detenido Sánchez Sánchez? Fíjese, él como cualquier otra persona podrá acudir a los programas que existan, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos claro es que las autoridades peruanas de Relaciones Exteriores han puesto de conocimiento la situación legal exacta de esta persona ante las autoridades y están ya, digamos, en todas las tratativas para concertar y lograr su expulsión. ¿Ya están ustedes en coordinación con la Fiscalía, doctor Rebasa, con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ese traslado inmediato y cuánto tardaría el mismo? Bueno, eso en realidad depende ya de los acuerdos que arriben a Cancillería con las autoridades americanas. Nosotros nos hemos puesto a disposición para entregar toda la información de parte del caso que tenemos en Fiscalía y que ellos puedan hacer llegar lo propio, ¿no? Toda esta información a las autoridades americanas. Nos recuerda, por favor, fiscal Rebasa, para ir terminando, quién o qué cargos pesan sobre esta persona, Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Por qué delitos está siendo requerido por la justicia peruana? Sí, recordemos que él está investigado en este caso que por medio se conocía como el Gabinete en las Sombras, y los delitos son crimen organizado, está por tráfico de influencias y peculado. Correcto. ¿Va a viajar alguien de la Fiscalía? ¿Usted va a viajar o no? ¿O van a esperar este traslado? No es un tema de extradiciones propiamente dicho, sino es un tema migratorio, por eso lo están tratando con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, más no con la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público. Muy bien, doctor Edgar Rebasa, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, ahí estaba un poco la versión oficial del Ministerio Público. El tema no pasa tanto por una coordinación judicial entre países, pasa más bien por una expulsión una vez que Cancillería informe a los Estados Unidos la situación legal de Sánchez Sánchez. Creo que es trasladado a su país. Me parece que va a ser bastante rápido, ¿no? Interesante. El procurador anticorrupción Javier Pacheco estimó que a más tardar en una semana debería estar Alejandro Sánchez ya en nuestro país. A Toledo también lo trajeron más rápido de lo que se tenía previsto, y eso que allí era un proceso de extradición, pero en este caso la figura podría ser parecida. Él, a quien estamos viendo allí, Alejandro Sánchez Sánchez, entrando, digamos, a territorio peruano a través de un vuelo comercial, quizá acompañado por alguna persona de seguridad de los Estados Unidos. Pero importa, amigos, porque con Sánchez Sánchez detenido, la investigación puede tomar otro curso, puede tomar otro impulso, puedes averiguar, podría confesar alguna situación que si quiere confesar el detenido. Él decía que le parecía una arbitrariedad esta prisión de 30 meses y de hecho estaba apelando, ¿no? Me parece que dio incluso una entrevista en la clandestinidad, pero ya ven que hoy apareció en los Estados Unidos detenido. Esperemos entonces que en solo días sea deportado. Tenemos la pregunta del día de hoy. ¿Crees que Alejandro Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea, debería ser expulsado al Perú? A propósito, además de lo que nos contaba el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, que él tenía que ser expulsado, deportado de manera inmediata a su país de origen
y no a México, porque en México podría tener la opción de pedir asilo político al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es que nos explicaban esta situación de los migrantes, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, así está la situación, amigos. ¿Qué tal info que apareció el día viernes?